السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. La importancia de Surah al-Jumu'ah, el santo profeta, la paz de Dios sea con él, dijo en una ocasión: hay una hora en el día del Jumu'ah que si un musulmán se encuentra en oración, entonces cualquier súplica que realice es aceptada, o cualquier bondad que pida le es concedida por Allah el Exaltado. Al comentar este hadith, algunas personas también dicen que el sermón del viernes también es parte de la oración, por lo tanto también se incluye en el tiempo durante el cual esa hora está disponible. En cualquier caso, las oraciones del viernes tienen un significado especial. Su observancia se ha convertido en obligatoria para todos los hombres que han llegado a la adolescencia, excepto en circunstancias extremas. Todos suplican durante las oraciones de acuerdo con sus propios pensamientos o necesidades. También hay algunos que, aunque ofrecen la oración, no se conmueven a hacer súplicas especiales. Simplemente ofrecen las oraciones, repiten las palabras del salat y lo consideran suficientes. No son conscientes de la importancia de la oración. Por lo tanto, hoy, durante este último Jumu'ah del mes de Ramadán, consideré apropiado recitar ciertas oraciones para que aquellos que no son suficientemente conscientes también puedan entender el significado de las oraciones, y para que nosotros como comunidad podamos presentar nuestras oraciones y súplicas ante Allah el Exaltado, y luego oren colectivamente por la aceptación de estas súplicas durante el Salat. Entre estas oraciones he seleccionado algunas del Sagrado Corán. Hay algunas oraciones del Santo Profeta. Algunas oraciones del Mesías prometido también han sido incluidas. Y también hay algunas oraciones generales. Recitaré algunas oraciones coránicas y algunas relacionadas con el Santo Profeta. Aquellos que las recuerdan deberían recitarlas en silencio, o más bien aquellos que son capaces de, por supuesto, recitarlos silenciosamente y también continuar diciendo amín en voz baja.
Que Allah el Exaltado acepte nuestras oraciones. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi lazim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. En primer lugar están las oraciones coránicas. Señor nuestro, concédenos el bien de este mundo y asimismo el bien en el otro, y presérvanos del tormento del fuego. Señor nuestro, otórganos la paciencia y haz que muramos resignados a ti. Señor nuestro, envíanos desde el cielo una mesa servida de manjares que sea para nosotros una fiesta, desde el primero al último de nosotros y un signo de ti, y provéenos del sustento, pues tú eres el mejor de los proveedores. Señor nuestro, hemos oído a un pregonero llamarnos a la fe. Creed en vuestro Señor. Y hemos creído. Señor nuestro, perdónanos, pues nuestros pecados borran nuestras malas acciones y únenos a los justos a la hora de morir. Señor nuestro, creemos en lo que tú has revelado y seguimos a este mensajero. Inscríbenos, pues, entre los que son testigos. Señor nuestro, no permitas que nuestros corazones se perviertan después de que nos has guiado, y concédenos tu misericordia. En verdad, solo tú eres el donador por excelencia. Mi Señor, concédeme de ti mismo una descendencia pura. En verdad tú eres quien escucha la oración. Señor nuestro, concédenos de nuestras esposas e hijos el consuelo de nuestros ojos, y haz de cada uno de nosotros un líder para los justos. Señor mío, concédeme el poder para ser agradecido por el favor que me has concedido a mí y a mis padres, y para que practique el bien para complacerte. Haz que mi descendencia sea justa. Yo vuelvo ciertamente a ti, y en verdad soy de quienes se someten a tu voluntad. Señor mío, concédeme un hijo justo. En verdad, Señor mío, soy mendigo de todo lo bueno que me concedes.
Señor mío, capacítame para ser agradecido por tus favores que tú nos has concedido a mí y a mis padres, y para hacer las buenas obras que te agraden, y admíteme por tu misericordia entre tus siervos justos. Mi Señor, en ti busco refugio contra las incitaciones de los sátanes, y en ti me refugio, mi Señor, para que no se me acerquen. Oh Señor mío, aumenta en mí el conocimiento. Señor mío, ábreme el corazón, facilítame la tarea y desata el nudo de mi lengua para que me entiendan lo que les digo. Señor nuestro, concédenos tu misericordia y guíanos rectamente en nuestros asuntos. Oh mi Señor, haz que mi entrada sea una entrada buena y mi salida una salida buena, y concédeme de ti mismo un poder inquebrantable. Oh mi Señor, ten misericordia sobre ellos, al igual que ellos me criaron en mi niñez. Señor mío, concédeme la sabiduría y úneme a los justos, y dame una verdadera reputación entre la posteridad, y hazme uno de los herederos del jardín de la felicidad. Mi Señor, he obrado mal, perdóname, pues. Señor nuestro, perfecciónanos nuestra luz y perdónanos. En verdad tú tienes poder sobre todas las cosas. Señor nuestro, creemos, perdónanos pues nuestros pecados y ten misericordia de nosotros, pues tú eres el mejor de quienes muestran misericordia. Señor nuestro, nos hemos hecho daño a nosotros mismos, y si tú no nos perdonas y no tienes misericordia de nosotros, estaremos ciertamente entre los perdidos. Señor nuestro, no nos coloques entre las gentes injustas. Señor mío, no me dejes sin hijo, pues tú eres el mejor de los herederos. Mi Señor, si me muestras aquello con lo que están amenazados,
Señor mío, no me incluyas entonces entre las gentes inicuas. Señor nuestro, tú abarcas todas las cosas en tu misericordia y conocimiento. Perdona, pues, a quienes se arrepienten y siguen tu camino y protégelos contra el castigo del infierno. Haz, Señor nuestro, que entren en los jardines de la eternidad que tú les has prometido, así como aquellos de sus padres, sus esposas y sus hijos que sean virtuosos. En verdad tú eres el poderoso, el sabio, y protégelos del mal, pues a quien protejas de los males de ese día, a ese le has mostrado ciertamente misericordia, pues ese es en verdad el triunfo supremo. Señor nuestro, perdónanos a nosotros y a nuestros hermanos que nos precedieron en la fe, y no dejes en nuestros corazones rencor alguno contra los creyentes. Señor nuestro, tú eres en verdad compasivo, misericordioso. Señor, mi Señor, perdóname a mí y a mis padres y a todo el que entre en mi casa como creyente, y a los hombres y mujeres creyentes, y no acrecientes a los inicuos, sino en perdición. Señor nuestro, danos lo que nos has prometido por medio de tus mensajeros, y no nos afrontes en el día de la resurrección. En verdad, tú no incumples tu promesa. Tú eres nuestro protector. Perdónanos y ten misericordia de nosotros, pues tú eres el mejor de los que perdonan. Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo del infierno, pues su castigo es un tormento doloroso. Señor nuestro, ciertamente creemos. Perdónanos, pues, nuestros pecados y sálvanos del castigo del fuego. Señor mío, hazme practicar la oración y también a mis hijos. Señor nuestro, acepta mi oración. Señor nuestro,
Perdónanos a mí y a mis padres y a los creyentes el día en que se hagan las cuentas. Señor mío, líbranos a mi familia y a mí de lo que hacen. Señor mío, mi pueblo me ha tratado de mentiroso. Juzga pues tú definitivamente entre ellos y yo, y sálvame a mí y a los creyentes que están conmigo. Ayúdame, mi Señor, contra el pueblo corrompido. Estoy vencido, ven tú pues en mi ayuda. Señor nuestro, no nos castigues si olvidamos o caemos en el error. Señor nuestro, no nos impongas un peso como el que impusiste a quienes nos precedieron. Señor nuestro, no nos cargues con lo que no tengamos fuerzas para llevar, y borra nuestros pecados, y concédenos el perdón, y ten misericordia de nosotros. Tú eres nuestro dueño, ayúdanos pues contra la gente incrédula. Oh Señor nuestro, danos perseverancia, haz firmes nuestros pasos y ayúdanos contra los incrédulos. Señor nuestro, perdónanos nuestros errores y los excesos de nuestra conducta. Haz firmes nuestros pasos y ayúdanos contra los incrédulos. Oh Señor nuestro, decide tú entre nosotros y nuestros pueblos con la verdad, pues tú eres el mejor de los que deciden. Señor nuestro, no nos conviertas en prueba de las gentes injustas, mas líbranos por tu misericordia de los incrédulos. Oh mi Señor, ayúdame, pues me han tratado de mentiroso. Mi Señor, levanta para mí una casa contigo en el jardín, líbrame del faraón y de sus acciones, y líbrame de los hombres injustos. Ahora hay algunas oraciones de los hadices. Se ha narrado que el santo profeta, la paz de Dios sea con él, enseñó esta oración. Oh Allah, perdóname mis errores,
protégeme del mal de mi falta de conocimiento, ignorancia, injusticia en mis asuntos, y protégeme de todo daño y del mal que tú conoces mucho mejor que yo. Oh Allah, perdóname mis errores, perdona todos mis errores. Si se cometieron a sabiendas, sin saberlo o de broma, ya que todos están dentro de mí, perdona todos mis errores, los que ya he cometido y los que todavía no he cometido, aquellos que cometí secretamente y aquellos que cometí abiertamente. Eres el único que hace que las personas progresen y retrocedan, y solo tú tienes poder sobre todas las cosas. Luego hay otra oración del Santo Profeta. Oh Allah, he aceptado tu obediencia, confío en ti, creo en ti y me inclino hacia ti. Con tu ayuda me enfrento contra el enemigo. He acudido a ti para que juzgues mi caso, así que perdona todos mis pecados pasados y futuros, los ocultos y los aparentes. Tú haces que la gente progrese y también haces que se refrene. No hay nadie digno de adoración excepto tú. Oh Allah, tú eres mi Señor, no hay nadie digno de adoración excepto tú. Tú me creaste y yo soy tu siervo, y me mantengo firme en tu pacto y tu promesa según lo mejor de mi capacidad. Busco refugio en ti de los efectos perversos de mis actos. Reconozco tus bendiciones y favores. Yo confieso mis pecados. Perdóname, pues, ya que no hay nadie que perdona los pecados excepto tú. Oh Allah, busco tu salvación de un corazón que carezca de temor, de una oración que no sea aceptada, de un alma que no conozca satisfacción y del conocimiento que no sea beneficioso. Mi guardián, busco refugio de esas cuatro cosas. Oh convertidor de corazones, haz que mi corazón se mantenga firme en tu fe. Oh Allah, te ruego me concedas la guía y el temor a ti. Te ruego por la castidad y la autocomplacencia. Te tomamos como escudo contra lo que sea que esté en su corazón. Buscamos protección contra cada maldad de ellos y sus efectos peligrosos. Oh Allah, te imploro por tu amor y el amor de aquellos que te aman, y también por la conducta que me lleve hacia ti. Oh Dios, haz que tu amor me sea más querido que mi propia familia y mi riqueza, y más querida que el agua fría. Luego hay una oración larga que se narra de Hazrat Ibn Abbas, que escuchó al santo profeta recitar lo siguiente: Oh Allah, busco tu misericordia.
que puede guiar mi corazón y conseguir cumplir mis asuntos. Otorga éxito a mis asuntos desorganizados. Úneme con mis seres queridos que se han distanciado. Otorga dignidad a aquellos que están conmigo. Purifica mis acciones. Inspírame con sabiduría y guía. Concédeme las cosas que amo y sálvame de todo mal. Oh Alá, concédeme la fe y la certeza que previenen la incredulidad y concédeme tal gracia que me haga receptor de tu generosidad en este mundo y en el más allá. Oh Alá, haz fructífera cada decisión mía, concédeme la compañía de los mártires y la vida de tus siervos obedientes y la victoria sobre los enemigos. Oh Señor, he venido a tu umbral con mis necesidades. Aunque mi pensamiento es defectuoso y mi planificación es débil, todavía dependo de tu misericordia. Así pues, oh árbitro de todos los asuntos y otorgador de paz mental, te ruego que me salves del castigo del fuego, como salvas a la gente de los mares embravecidos. Protégeme de la perdición y las pruebas de la tumba. Oh mi Señor, concédeme las cosas sobre las que ni siquiera he pensado, los asuntos que ni siquiera te he suplicado, las cosas buenas sobre las que aún no han surgido mi intención, pero que son bendiciones que tú has prometido a cualquiera de tus siervos, o les darás estas bendiciones a cualquiera de tu creación. Yo también tengo deseo por ellas. Oh Señor del universo, te suplico en nombre de tu misericordia para que me concedas todas esas bendiciones. Oh Alá, amigo firme y maestro de guía y sabiduría, te ruego me concedas paz en el día de la resurrección. Estoy deseoso de alcanzar el paraíso en el período eterno, en compañía de tus personas piadosas que se inclinan y se postran ante ti y cumplen tus convenios. Sin duda eres el clemente y afectuoso, sin duda haces lo que te plazca. Oh Allah, haznos líderes tan guiados que no nos extraviemos y no guiemos a otros al camino equivocado. Haznos precursores de la paz para tus siervos queridos y enemigos de tus enemigos. Te ruego en nombre de tu amor que nos hagas amar a todos los que te aman y haznos por tu causa hostiles hacia tus enemigos. Oh Allah, esta es nuestra humilde súplica, su aceptación depende de ti. Nos hemos esforzado todo lo posible para esta oración, ahora confiamos plenamente en ti. Oh Allah, ilumina mi corazón, ilumina mi tumba, pon luz delante de mí y detrás de mí, pon luz a mi derecha y a mi izquierda, pon luz sobre mí y pon luz debajo de mí, ilumina mi vista, ilumina mi oído, ilumina mi cabello e ilumina mi piel, llena mi carne y mi sangre de luz y haz que la luz penetre en mis huesos. Oh Señor, aumenta la luz en mi corazón y dame tanta luz que me convierta en una encarnación de la luz. Santo es el único que preside el universo con grandeza. Santo es el ser que es el único digno de gloria y elogio. Santo es el que otorga bendiciones y favores. Santo es el Señor del honor y la gloria. Suya es la majestad y el honor. Luego están las oraciones del Mesías prometido. El Mesías prometido escribió una oración para uno de sus compañeros en una carta. Esta oración fue escrita para Chaudhry Rustam Ali Sahib. Oh aquel que es más digno de ser amado que todos los demás amados, perdóname y otorga tu misericordia y enumérame entre tus devotos. Somos tus servidores pecaminosos y hemos sido consumidos por nuestros deseos internos. Perdónanos y sálvanos de las aflicciones del más allá.
El Mesías prometido escribió una carta a Hazrat Khalifatul Masih I y llamó su atención a la siguiente oración: Oh Dios benevolente, soy un siervo tuyo inútil, pecaminoso y descuidado. Me has visto cometer injusticia tras injusticia y sin embargo has otorgado recompensa tras recompensa, y me has visto cometer pecado sobre pecado y sin embargo me has otorgado favor tras favor. Siempre has ocultado mis defectos y me has concedido tus innumerables recompensas. Por lo tanto, incluso ahora muestra misericordia a este indigno y pecaminoso ser y perdóname por mi osadía e ingratitud. Alivia este dolor mío, pues no hay nadie más salvo tú que pueda ayudarme. La oración que el Mesías prometido nos enseñó para someterse completamente a Dios es: Oh Señor de todos los mundos, no puedo expresar suficiente gratitud por tus favores. Tú siempre eres clemente y misericordioso, me has otorgado innumerables favores, perdona mis pecados, no sea que muera. Concédame un amor tan puro en mi corazón que me den una nueva vida y oculta mis faltas. Permíteme hacer tales acciones que te agraden. Busco refugio en ti de incurrir en tu ira. Ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Sálvame de las pruebas de esta vida y del más allá, porque todos los tipos de gracia y bendiciones están en tus manos. Amén. También debemos recordar el mundo musulmán en general en nuestras oraciones. Que Dios el Todopoderoso cree unidad entre ellos y que elimine la división en sus corazones y los una, que se ponga fin a la animosidad interna y que Dios el Todopoderoso detenga la mano del enemigo, quien sucesivamente está aprovechando de esto, y evite que dañen el Islam. Que Dios el Todopoderoso cree un espíritu de autocomplacencia en todos los Ahmadis, hombres y mujeres por igual, que Él los salve de todo mal y les dé perseverancia, que siempre permanezcan apegados al Nizam-e-Jamaat y la institución del Khilafat, que Él también otorgue a la Nizam-e-Jamaat la capacidad de cumplir con los debidos derechos de la Jamaat y posibilite a los que ostentan cargos para comprender verdaderamente sus responsabilidades, que permita a todos los Waqfin Zindagi para que presten sus servicios con el verdadero espíritu de Waqf. Que Dios el Todopoderoso nos proteja de las perversas estratagemas del Dajjal y de sus males. Que Dios el Todopoderoso detenga las manos de todos aquellos poderes que buscan debilitar a los musulmanes y que los proteja de sus males. Esto no solo hará que el mundo musulmán sea destruido, sino que de hecho causará una devastación peligrosa en todo el mundo. Que Dios el Todopoderoso nos proteja de esta destrucción. Que Dios el Todopoderoso eleve el estado de los mártires Ahmadis y Él mismo proteja a los seres queridos que dejan atrás. Que Él conceda los medios para liberar a aquellos que han sido encarcelados debido al Ahmadiyyat. Que Dios el Todopoderoso alivie las dificultades de aquellos que están inmersos en cualquier tipo de problemas. Que Él cure a todos aquellos que sufran enfermedades.
Que Dios el Todopoderoso alivie las dificultades de todos, ya sean debidos a razones políticas o religiosas, particularmente la de los miembros de la comunidad Ahmadía que viven en ciertos países, que Él alivie sus problemas y detenga la opresión del enemigo. Ahora solo quedan unos pocos darvesh que permanecen en Qadian. Algunas personas en Qadian están pasando por dificultades. Del mismo modo, aquellos que viven en Pakistán, especialmente Rabwa, sus circunstancias están volviéndose cada vez más y más difíciles por culpa del gobierno y están haciendo esfuerzos en Pakistán por complicar aún más la situación de los Ahmadis. Que Allah también los proteja de los opresores y mejore su situación. Del mismo modo, hay ciertas áreas en la India, aparte de Pakistán, donde hay una mayoría musulmana y se están cometiendo atrocidades contra los Ahmadis. Que Allah detenga a estos transgresores. Del mismo modo, en Indonesia, cada vez que tienen la oportunidad, los transgresores tratan a los Ahmadis con crueldad. Hace unos días, donde había una pequeña Jamaat, les hicieron salir de sus casas y se quedaron sin hogar. Que Allah también los guarde bajo su protección y los proteja del mal de los enemigos. Como se ha mencionado anteriormente, con respecto a los países musulmanes, los ataques violentos en Yemen se han reanudado debido a los altercados de grupos en Irak y Siria y debido a las diferencias entre las tribus. Hay musulmanes que están matando a otros musulmanes. Que Allah les conceda entendimiento y les permita actuar sobre las verdaderas enseñanzas del profeta al que siguen y les permitan aceptar el Mehdi y el Mesías a quien Dios el Todopoderoso ha enviado en esta era, para que puedan ser salvados del camino equivocado por el que transcurren y que puedan ser salvadas su vida en este mundo y en el próximo. Además, que Allah bendiga la riqueza y la vida de aquellos que están haciendo sacrificios y contribuyendo a los diferentes chandas de la Jamaat. Hoy en día MTA está jugando un papel vital en la propagación del mensaje. Que Allah recompense a todos los trabajadores de la MTA y a los voluntarios y les permita servir aún más que antes. Hoy en día MTA África, que ha sido inaugurado recientemente, también está difundiendo el mensaje en gran medida. Estos trabajadores son todos locales. Que Allah el Todopoderoso les otorgue conocimiento y comprensión y les permita hacer mejores programas para difundir el mensaje del Islam verdadero en sus países y a todo el mundo en general. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر